Vamos a iniciar el segundo panel de la mañana, cuyo nombre es los datos e indicadores para detectar y atribuir eventos al cambio climático, herramientas de medición, ¿no? Y antes de empezar formalmente las presentaciones de nuestros ponentes, aquellos que estuvieron en el panel anterior seguramente estarán de acuerdo conmigo en que cada que iban presentando Víctor, iban presentando Jorge, uno se le iba como acumulando el número de cosas que deberían en principio estar midiendo. Y yo espero que ahora nuestros panelistas hayan tomado nota, porque si la siguiente parte era herramientas para medir todo lo que los demás propusieron que teníamos que estar midiendo, créanme que tienen un trabajo muy importante y quizá van a tener que hacer algunos ajustes a sus presentaciones en estos momentos, ¿no? Bueno, como introducción al panel, quisiera decirles que, y lo han dicho los ponentes anteriores, el cambio climático, a diferencia de otros temas ambientales, quizás es de los que más rápidamente se ha posicionado en la opinión pública. Quizá hace 10 años o 15 años era raro que alguien hablara de cambio climático, y el que los hablaba en realidad pues, era como tirado un poco de loco. Incluso, aunque decía Víctor que ya es una especie en extinción, yo recuerdo a mi maestro de meteorología y climatología decía que lo del cambio climático era como un invento, ¿no? Y eso no tiene 10 años, tiene un poco más, pero tampoco tiene muchísimos años, incluso los expertos cuestionaban este tema, ¿no? Pero pasó de ser un tema poco conocido a un tema que en principio casi es nuestro villano favorito, y incluso lo comentaron. Cualquier cosa que pase, y ustedes lo pueden estar constatando en las pláticas de todos los días, si llueve mucho es cambio climático, si hace mucho calor es cambio climático, si hay inundaciones es cambio climático, prácticamente todo es cambio climático. Y entonces ahora la presión por conocer qué es lo que está pasando, las consecuencias del cambio climático se vuelven cada vez más fuertes, ¿no? Hace un par de semanas apareció una nota en el periódico donde decía que la palabra de cambio climático, junto con la de Obama y junto con la de crisis, era de las 3 palabras más usadas en todos los blogs cuando se empezaron a ver qué es lo que comenta la gente en el internet, y eso habla como del interés del tema, y también habla del reto para mejorar la información, mejorar la comunicación que tenemos aquí. En el panel anterior fue más o menos constante como el llamamiento a que necesitamos información que sea objetiva, que sea confiable, que sea accesible, pero un poco hemos hablado acerca de ¿y cómo lo hacemos para que esa información la generemos? Pero más importante aún, ¿cómo lo hacemos para que esa información efectivamente sea útil para la planeación? Como vamos a ver quizá en las pláticas de mañana, que sea utilizada para hacer evaluación. Y un punto muy importante que todavía no hemos comunicado es cómo lo hacemos para que esa información también pueda ser transmitida a la sociedad, porque al final de cuentas, como bien decían en la última presentación, el cambio climático también tiene un componente social importante, ¿no? El reto de generar información, organizar información y comunicar información oportuna, objetiva, y satisfacer las necesidades de los distintos usuarios, investigadores y público en general, es yo creo que un tema que tenemos por ahí, ¿no? Y en ese sentido, creo que lo que nos van a platicar ahora nuestros ponentes cobra especial relevancia. Está bien, ya sabemos que puede ser una lista muy larga acerca de qué es lo que tenemos que medir, pero tenemos que también empezar a hacer propuestas de cómo hacemos para recopilar información que puede existir con buena o con mala calidad, cómo lo hacemos para sistematizar, organizar y validar esa información, y cómo lo hacemos para que esa información al final de cuentas llegue a los usuarios finales, investigadores, público en general, además de definir cosas como pues a qué escala temporal debo estar generando la información, lo necesito a nivel de estado, a nivel de municipio, a nivel de qué cosas, ¿no? Yo quiero una estación o 10 o 100 o 1000, ya sé que toca medir cosas, pero ¿cuántas? Ese es un trabajo que también teníamos que estar pensando en esto de definir herramientas de medición, ¿no? Entonces, sin más de mi parte, les voy a pasar el reto a los demás ponentes en términos de decir, pues, ¿cómo le hacemos que nos digan qué es lo que ellos piensan acerca de las herramientas para medir cambio climático y atribuciones al cambio climático? Las presentaciones van a ser en el orden en el que están puestas en el programa. Voy a hacer una muy breve presentación de cada uno de ellos, porque si hiciera una presentación como las de la presentación anterior, consumo demasiado tiempo. El primer ponente es el doctor Rosengaus, del Servicio Meteorológico Nacional. El doctor Rosengaus es ingeniero civil y maestro en ingeniería por la universidad y doctor en ciencias por el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
La mayor parte de ustedes lo conoce y lo identifica muy bien porque estuvo a cargo de la coordinación del Servicio Meteorológico Mexicano muchísimos años, desde el 2002 al 2009, y es el representante, fue el representante, no sé si sigue siendo el representante de México ante la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? El doctor Rosengaus, por favor. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Buenas tardes a todos. Vamos a rápidamente tratar de entrar en materia. Una de las cosas que más busca la gente, digamos, cuando está tratando de hacer estudios de cambio climático es series de larga duración, ¿no? Entonces me voy a concentrar en esas series de larga duración. Por supuesto no son todos los datos que existen disponibles y se pueden hacer cosas interesantes con muchas otras cosas, pero en este caso voy a concentrarme precisamente en la disponibilidad de ese tipo de datos de series de larga duración. Y vamos a platicar muy rápidamente de algunas cosas y les voy a mostrar algunas estadísticas de qué existe disponible, ¿no? Déjenme con este. Mejora puntos. Básicamente vamos a ver series de tiempo de observatorios meteorológicos, series de tiempo de estaciones climatológicas y también vamos a ver algo de los campos de las variables interpoladas en una malla regular, y en todos los casos vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la antigüedad de las series, con la homogeneidad de las series, la disponibilidad en medios digitales, etcétera, en todos los casos, ¿no? Esto de la porosidad en México resulta muy importante, ¿no? Primero vamos a ver observatorios meteorológicos. Y aquí les muestro un mapa en donde existen los puntos, digamos, las 22 series que tienen más de 100 años de duración. Los nombres aparecen en la lista de la derecha y las ubicaciones aparecen claramente en el mapa y están etiquetadas con el año de inicio de operación de ese observatorio. Aquí hay que recordar, en este caso específico de más de 100 años, que hubo muchas interrupciones de operación durante la Revolución Mexicana. O sea, hay una enorme falta de datos entre 1910 y 1921 en todo México, ¿no? O en diferentes lugares de México, en diferentes subintervalos de ese tiempo, pero los momentos de inicio de estos observatorios fueron estos que aparecen ahí. Si nos vamos a algo más, más realista, tenemos 43 series de más de 80 años y están ubicadas en esos sitios. En este caso solamente se están etiquetando las nuevas, las que aparecen como nuevas, y en la lista evidentemente no están las 43, sino son estos que aparecen aquí más los 22 anteriores. Todos ustedes, sobre todo los que les interesa algún estudio en provincia, pues ya pueden ir ubicando el lugar en donde está cada una de las series largas para poder hacer esto. Nos vamos, nuevamente es arbitrario el paso de 20 años que estoy considerando, simplemente es por conveniencia. Tenemos 49 series de más de 60 años, la ubicación de estas series están ahí, y empezamos a ver cómo el país ya empieza a poblarse un poco más, digamos, en las que tenían más de 100 años estaba muy concentrado, digamos, alrededor de la Ciudad de México, un cinturón, digamos, a mediana latitud del país, ¿no? 40 años, tenemos 56 series de observatorios, y en este caso se adhieren, digamos, a todas las listas anteriores: Ciudad Guzmán, Soto La Marina, Nuevo Casas Grandes, Ciudad Obregón, Puerto Ángel Arriaga y Colotlán. Sí, Colotlán. Y finalmente 30 años, que es el último que estoy utilizando, precisamente porque la recomendación de la Organización Meteorológica Mundial es que una serie de menos de 30 años no necesariamente establece una climatología, digamos, estable o estadísticamente estable. Entonces ahí me estoy deteniendo. Esto no quiere decir que no hay observatorios o series un poco más cortas que esto. Sí existen algunas otras series adicionales, y ahí ya nos vamos acercando al número total de observatorios que tenemos en operación en este momento. Tenemos 65 series, nuevamente el inicio de operación de las que se adhirieron al mapa anterior son Valladolid, Tuxpan, Ciudad Victoria, Hidalgo del Parral, Puerto Peñasco, Cuernavaca, Santa Rosalía, Loreto y San Felipe. Como pueden ver, México se va modernizando así como por zonas, ¿no? O modernizando es un decir, no es muy moderno, pero se va instrumentando, digamos, así como por zonas, ¿no? Y vamos a ver un poco más adelante la importancia de la separación entre estos puntos de medición
específicos. Una cosa que no mucha gente está consciente y que es muy importante estar consciente es que hay una inhomogeneidad intrínseca en las series de los observatorios meteorológicos. Todas las series o todos los registros de observatorios meteorológicos de antes de 1974 tenían 3 lecturas al día, solamente en hora local, a las 7 horas, a las 14 horas y a las 21 horas. De 1974 a 1900, aquí les pido una disculpa por la parte estética de los letreros, que parece que se desconfiguró bastante y se hizo un esfuerzo rápido ahí por arreglarlo antes de iniciar acá, pero aparentemente no se arregló muy bien, ¿no? De 1974 de 1975 a 1978, los observatorios meteorológicos tienen 8 lecturas al día, y las 8 lecturas son las horas sinópticas que muchos de ustedes conocen, las 0, 3, 6, etcétera, que en este caso no importa si es hora local o es hora del meridiano de Greenwich, por razones de que la diferencia geográfica entre ellos es de 6 horas, entonces son las mismas horas a las que existen lecturas. Y a partir de 1978 tenemos, o más bien de 1979 hasta la época actual, tenemos 24 lecturas al día, en pocas palabras, cada hora. Por supuesto, no se transmiten cada hora, se transmiten cada 3 horas en los mensajes sinópticos, pero desde el punto de vista de uso en climatología y en cambio climático, recurriríamos, digamos, a los registros más completos que tuviéramos, que serían los horarios. Hay otras razones por las que hay inhomogeneidad, que no porosidad en las series, y esto tiene que ver de alguna manera con la escasez de personal que se ha dado, sobre todo en la última década, en donde los programas que de otra forma, digamos, loables del gobierno federal por reducirse de tamaño y de aumentar su eficiencia, han logrado que muchos de nuestros observatorios se queden sin personal suficiente para hacer las mediciones manuales en todos los turnos. Esto no quiere decir que no se hacen mediciones, sí se hacen mediciones, porque en todos los observatorios hay instrumentos automáticos, no son de alta tecnología, pero son instrumentos automáticos que van registrando, digamos, con pluma y papel, y de esta manera no se pierden esos datos, pero hay una cierta inhomogeneidad. Si nosotros tenemos un observatorio que tiene 2 turnos cubiertos y un turno no está cubierto, entonces en el registro final que tendríamos podríamos tener 2/3 del día cubiertos con un instrumento y 1/3 del día con otro instrumento, que es el instrumento registrador. Eso es relativamente fácil de corregir, pero requiere trabajo adicional, o sea, hay que tomar en cuenta eso a la hora de usar este tipo de información. La disponibilidad de registros, bueno, por un lado hay una disponibilidad de registros en fotografías digitales. Esto es importante porque no todos los datos que les acabo de mencionar están ahorita en formato digital disponibles el día de mañana para que ustedes se lo lleven a analizar, pero podría haber interés en que ustedes mismos, dentro de los estudios que requieren hacer, digamos, accesaran estos datos que están en papel. Desgraciadamente, pues no los podemos prestar porque son registros, digamos, históricos importantes. Pueden venir al Servicio Meteorológico Nacional y trabajar ahí, siempre ha sido posible, pero lo que sí tenemos, y esto es relativamente reciente, es están fotografiados todas estas formas SMN 82. Todas las que están disponibles en toda la historia de registros de México están fotografiadas como fotografías digitales. Esto no hace, los datos no son digitales, pero hay facsímiles, digamos, que se pueden distribuir. Cualquiera de ustedes que quiera tener todo esto, pues decía ahí que la disponibilidad eran todos, ¿no? Pero aparentemente no todos, se ve todo. Bueno, el detalle o la resolución que tienen estas fotografías digitales es suficientemente bueno para poder leer las anotaciones que se tienen en las hojas directamente, y en ese sentido se observan ahí los números que se pueden leer, digamos, con cierta facilidad. Y este es un registro me parece que de Zacatecas, no, es Aguascalientes, de 1947. Y en ese sentido tiene 3 columnas, que les mencionaba yo que eran 3 mediciones al día, las 7, no alcanzo a ver ese número, pero supongo que son las 14 y las 21, y también la media de las 3, que otra vez que significa la media de 3 mediciones en un solo día, no necesariamente es muy útil, pero están los originales, o sea, pueden rescatar toda esa información de ahí. Esto quiere decir que cualquiera de ustedes que quisiera digitalizar podría hacerlo, pero podría hacerlo en la institución en la que trabaja. Podría no tener que enviar, digamos, becarios al Servicio Meteorológico Nacional, sino simplemente podría comprar sus 500 CDs
mandarnos al becario que los va a copiar y entonces les mandamos la copia de 500 CDs con las fotografías digitales. Están disponibles, no hay ninguna restricción a su uso en ningún contexto, ¿no? Ahora, la disponibilidad de datos de observatorios meteorológicos en forma digital, o sea, datos que ya están digitalizados. Bueno, en 2003-2004 se digitalizaron los datos de 1981 al 2002. Esto no solamente incluyó los datos que estaban en estos tipos de formas que les acabo de mostrar, sino en los casos en los que no había personal para tomar esas mediciones, también el rescate, digamos, de los registros en pluma y papel. Entonces, de alguna manera, tenemos disponibles en este momento esos 22 años, 1981, son 22 o 23, no, 22. Eso fue en 2003-2004. Ahorita, en este momento, en 2008 a 2010, se están digitalizando los datos de 1951 a 1980 y también se están digitalizando los datos de 2002 a 2007. Esto quiere decir que si me piden los datos hoy o mañana, les podría yo dar nada más 22 años de datos de observatorios meteorológicos, pero relativamente pronto, y esto sería aproximadamente para julio de 2010, deberán estar disponibles 58 años de datos, que ya es una cantidad importante, donde ya se puede empezar a ver, digamos, tendencias que podrían estar asociadas a cambio climático y no necesariamente pequeñas oscilaciones que no podemos detectar con registros muy cortos si son o no son tendencias sistemáticas. Y está planeado, por supuesto, que en 2011, 2012, y nuevamente no se puede prometer nada porque uno nunca sabe cuál va a ser el presupuesto de la institución, etcétera, etcétera, pero creemos que debe ser posible digitalizar los datos que son previos a 1951 y posteriores a 2007. ¿Qué tan posteriores a 2007? Bueno, nosotros calculamos que para el final de esta administración podríamos tener digitalizada toda la información hasta diciembre de 2011, en pocas palabras, tener 11 meses de retraso o alguna cosa de ese tipo al final de la administración. Como pueden ver ustedes, los número de años que se requiere capturar hacia atrás todavía es muy, muy grande, pero recuerden que son menos observatorios, pero además son menos lecturas por día en cada observatorio. Entonces, de hecho, se está haciendo ahorita la mayor parte del trabajo de digitalización de observatorios meteorológicos. Y la posibilidad de interpolar, por supuesto, estas series largas nos sirven para hacer estudios puntuales. La pregunta es, ¿podemos deducir algo que no sea puntual de esto? Y ustedes, creo que en forma intuitiva dirían, pues es verdaderamente riesgoso tratar de interpolar cosas entre estaciones que están tan lejanas como las que aparecen ahí. Típicamente la distancia entre observatorio y observatorio en México es más de 150 kilómetros. En ese sentido, tratar de interpolar estas mediciones para la totalidad de un estado, la totalidad del país, la totalidad de una cuenca, etcétera, es riesgoso. En ese sentido habría que recurrir a otro tipo de datos que son los que vamos a ver ahorita. Las estaciones climatológicas tradicionales, creo que todos ustedes deben conocer alguna. Hace un momento, alguna de las presentaciones se mostró una fotografía de un enrejado blanco muy simplón. Esas son las estaciones climatológicas tradicionales y son estaciones que miden solamente una vez al día. Las tres variables que se miden variables cuantitativamente, pero también hay observaciones por parte de los observadores que son cualitativas. Las mediciones son temperatura a las 8 de la mañana, temperatura máxima del día en las últimas 24 horas, temperatura mínima del día en las últimas 24 horas, la precipitación acumulada en las últimas 24 horas, la evaporación en un tanque, en un evaporímetro en las últimas 24 horas, y las cualitativas son la existencia o no existencia de niebla, granizo, descargas eléctricas, y también hay una cualitativa con 3 niveles, que es el estado del cielo como nublado, medio nublado y despejado, ¿no? Otra vez aquí el primer renglón no se ve, voy a tratar de adivinar qué dice. Más de 90 años, tenemos 5 estaciones nada más. Se fijan, sí, los observatorios sí tienen inicios de operación mucho anteriores. Y la tercera columna es muy importante. La tercera columna nos indica la disponibilidad de datos. Desde el inicio de operación de esa estación hasta el final de operación de esa estación o el momento actual, nos da una estadística de qué porcentaje de los datos que deberían existir, de los datos diarios que deberían existir, realmente están. En este caso de las estaciones climatológicas tradicionales,
No estoy hablando de registros que estén en papel. En el 100% de los casos, o en todo lo que yo estoy mostrando acá, son registros que ya están disponibles en la base de datos en forma digital, ¿no? Entonces, como podemos ver, más de 80 años el número aumenta rápidamente a 77 y la porosidad sería el complemento, o la disponibilidad de datos sería 75.48% de los datos. Más de 70 años 130, más de 60 380, más de 50 años 752 registros, más de 40 años 1623 y más de 30 años 2510. Nosotros estimamos que están operando del orden de 3.300 estaciones en este momento. Esto quiere decir que algunas de las que están operando en este momento no iniciaron hace más de 30 años, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que considerar que no son series completas, son series incompletas y los huecos pueden estar en diferentes momentos, etcétera. Algunos de estos huecos pueden estar produciendo inhomogeneidades estadísticas que deberíamos eliminar, otros no, otros simplemente cualquier digamos, procesamiento de promediación eliminaría las posibles inhomogeneidades. Recuerden que aquí no hay ciclo diurno, aquí simplemente es una medición por día, ¿no? Y esta sería la distribución espacial de esas estaciones. Estas serían las de más de 80 años, estas serían las de más de 60 años, que tenemos una cobertura ya bastante mejor que la de los observatorios meteorológicos, aunque en un número mucho menor de variables. Los registros con duración de más de 40 años, mejora sensiblemente en partes muy grandes del país, aunque sigue existiendo ahí zonas vacías, digamos, sobre todo en el norte de México, ¿no? Más de 30 años, y otra vez ahí me detuve simplemente por la recomendación de la OMM de hacer estudios sobre intervalos de tiempo de 30 años o más, ¿no? Y finalmente el problema más grande que tienen estas series son precisamente esa porosidad. Las series que tenemos no son series completas, no son series ininterrumpidas, en el sentido en que hay fallas de operación de todos tipos. Sería verdaderamente difícil, nos tardaría muchísimo tiempo en presentarles estadísticas sobre cómo están acumulados esos huecos que existen en las series. Pero una de las formas de eliminar eso, pues, es estimar o interpolar en una malla regular. Esta interpolación en una malla regular se puede hacer, bueno, se hace rutinariamente en meteorología y también se hace rutinariamente en climatología. Algunos de ustedes podrían no estar conscientes de ellos, pero cada vez que generan un mapa climatológico en su computadora, básicamente lo que están haciendo es interpolando en una malla regular, independientemente de que estén conscientes de ello o no. Son 3 variables las que se manejan, las 3 variables a las que les tenemos más confianza, que son precipitación pluvial, temperatura máxima y temperatura mínima. La temperatura a las 8 de la mañana no es especialmente útil, por lo tanto no está interpolada en esta malla. Y la evaporación tiene problemas de otros tipos, hay un número mucho mayor de errores en la evaporación que en las otras variables, y en ese sentido tampoco está interpolada. La interpolación es para los 40 años que van del 1 de enero de 1961 al 31 de diciembre del año 2000, no estamos considerando el 29 de febrero de ninguna manera, o sea, no existe en la base de datos los 29 de febrero, y son 14.600 días consecutivos, no hay huecos, porque en cada uno de los días se interpola con los datos, los mejores datos, los más cercanos que estaban disponibles alrededor de cada nodo. Y el número de nodos que hay sobre el territorio, por supuesto no en el mar, sino directamente sobre el territorio mexicano, son 4.542 nodos, ¿no? Esta base de datos, por supuesto, también está disponible en 2 formas diferentes. Una es una colección de los campos para cada uno de los 14.600 días, y también existen las series de tiempo para cada uno de los nodos. O sea, son 2 cortes diferentes de esta base de datos, ¿no? Un ejemplo de una serie de tiempo nodal, presentadores anteriores mostraron algunas series que se veía claramente que tenían algunos huecos. Esta no tiene ningún hueco. Bueno, precisamente no tiene ningún hueco porque no es una serie puntual en un lugar en donde había una estación climatológica en ese momento, sino es la interpolación en un nodo específico separado a 20 kilómetros aproximadamente uno de otro. De la temperatura máxima. En este caso es un nodo que está muy cerca del centro de la península de Yucatán, y podemos identificar ahí la oscilación anual en forma muy evidente. Inclusive podríamos identificar por ahí del 4.º año de la serie
podría haber ahí algún problema, habría que ver si eso es real o no es real y se puede verificar de alguna manera, pero lo que sí es muy importante es que sería muy difícil identificar si hay o no hay tendencias en la temperatura máxima del día en ese sitio usando esta serie. Evidentemente, pues hay trucos para tratar de visualizar más fácilmente las cosas. En este caso, la línea sólida representa simplemente el promedio deslizante, digamos, de 365 días centrado en cada uno de los días. En pocas palabras, la serie o la línea continua también tiene 14.600 puntos, pero representa el promedio de medio año hacia atrás, el día en cuestión, y medio año hacia adelante. Y aquí sí, sobre todo si le expandemos un poquito la escala en la vertical, vemos que sí podemos identificar una cierta tendencia que parece ser relativamente consistente. No se puede descartar que ahí no hubiera inhomogeneidades, pero se ve relativamente consistente y nos da, en este caso, en ese lugar específico, una tasa de crecimiento de 1.98 grados centígrados por siglo, ¿no? Recuerden, esto está tomado solamente de 40 años, pero la pendiente está expresada en grados por siglo, ¿no? Por supuesto, para las otras variables también existe y se puede calcular. Ahora, si podemos hacer el análisis en un solo nodo, como les acabo de mostrar, pues es evidente que también podemos hacer el análisis sobre promedios nacionales, sobre promedios estatales, sobre promedios de regiones hidrológico-administrativas, sobre promedios de cuencas que sean relativamente grandes, digamos típicamente que tengan un nodo dentro de la cuenca, que serían cuencas de más de 400 kilómetros cuadrados, promedios en regiones con isolatitud, por ejemplo, a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más quisiéramos hacer es promedios por municipios, pero podemos hacer promedios por municipios. Bueno, tenemos 2.700 municipios en México. Muchos de ellos son más pequeños que 400 kilómetros cuadrados y en ese sentido no sería muy recomendable usar una base de datos de este tipo para obtener conclusiones al respecto. No voy a hablar sobre la cuestión de control de calidad porque estoy casi seguro que me lo van a preguntar y entonces me espero a las preguntas, ¿no? Esas serían las series a nivel nacional, que estaría la serie y hay también un digamos, intervalo de variabilidad que se presenta. No es tan importante esto como los números siguientes. En la parte de arriba está la temperatura máxima del día, en la parte media la temperatura mínima y en la parte de abajo la precipitación, que naturalmente tiene más variabilidad, digamos, que las temperaturas. Y los valores que obtenemos para estas series a nivel nacional son incrementos o tasas de incremento de la temperatura máxima de 1.7 grados centígrados en 100 años, más o menos similares a la nodal que vimos anteriormente, un incremento o una tasa de incremento de la temperatura mínima en 100 años muy muy bajo, casi nulo, de más 0.08 grados centígrados, y un decremento muy importante en la precipitación pluvial, que nos estaría dando la pérdida de 71 milímetros anuales cada 100 años o cada siglo, y esto es una pérdida importante en términos de la pérdida del orden de 9.5% de la precipitación que tiene este país, ¿no? Y bueno, por supuesto que si hacemos el análisis para cada uno de los nodos y lo graficamos, se pueden obtener mapas de este tipo. Por supuesto, cuánto de lo que está en este mapa es verdaderamente cambio climático, cuánto es cambio climático por gases de invernadero global, digamos, cuánto es cambio climático local por otras razones y cuánto es ruido de la señal, pues es una cosa que podemos discutir así durante horas y horas. Pero básicamente esto se puede hacer, ¿no? Este es un ejemplo solamente de que estas cuestiones se pueden hacer fácilmente con esta malla regular, ¿no? Esta es la distribución espacial de la temperatura mínima y se puede ver que hay valores muy muy altos y valores relativamente bajos. Se ve claramente que la temperatura máxima es dominante. El incremento en temperatura máxima es dominante en casi todo el país. En el caso de temperatura mínima, pues es un poco 60-40, una cosa de ese tipo. Y esta es la distribución geográfica del cambio en la precipitación o de la tasa de cambio en la precipitación. Y nuevamente se puede ver, por ejemplo, que en los dos extremos con mayor incidencia de ciclones tropicales tenemos un aparente incremento en la precipitación, que sería la península de Yucatán y la península de Baja California
y en toda la parte central del país, digamos, tenemos un decremento en la precipitación. Un poco contrastando alguna de las presentaciones anteriores, la del doctor Gay, él mencionaba que algunos registros puntuales mostraban un incremento en la precipitación pluvial en los alrededores de la Ciudad de México. Si ustedes localizan a la Ciudad de México, ahí veríamos que a nivel de usar toda la información de todas las estaciones climatológicas que estaban disponibles en esos 40 años, no se identifica un incremento, sino un decremento, ¿no? Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor Rosengaus. Nuestro siguiente participante es el capitán de fragata Juan Aguilar Morales. El capitán Aguilar Morales es maestro de meteorología y oceanografía por la Escuela de Posgrado de la Naval Norteamericana en Monterrey y maestro en Administración Naval y Estado Mayor por el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. Ha desempeñado distintos cargos, pero actualmente funge como director de Meteorología Marítima en la Secretaría de Marina. Por favor. Gracias. Antes que nada, buenas tardes, y quisiera agradecer a nombre de la Secretaría de Marina al INEGI por habernos invitado a participar en este taller. La Secretaría de Marina desde hace un tiempo ha venido participando en diferentes actividades relacionadas con cambio climático. Y bueno, para empezar con nuestra presentación, aunque no quisiéramos, voy a hablar un poquito de la política de la semana ante el cambio climático. Específicamente la Dirección General Junta de Oceanografía y Hidrografía Meteorológica es el área dentro de la orgánica de la Secretaría de Marina relacionada con todo lo que tiene que ver con la actividad de cambio climático. Específicamente la Dirección de Meteorología Marítima, la de Oceanografía y de Protección al Medio Ambiente Marino. Y finalmente vamos a ver algunas propuestas que tiene la SEMAR para cambio climático y para este seminario. Bueno, la política de la Secretaría de Marina ante el cambio climático reconoce el cambio climático como un problema, que afecta a los bienes y la integridad física de las personas y se suma al esfuerzo de diferentes dependencias de la Administración Pública Federal para establecer estrategias para mitigar y adaptarse a los cambios de este fenómeno mediante sus recursos humanos y materiales. Como les había comentado anteriormente, bueno, es la Dirección General de la Junta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología, que dentro del organigrama de la Secretaría de Marina tiene que ver con el aspecto de cambio climático. Esta está constituido por 4 direcciones de área, la de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología y Protección al Medio Ambiente Marino, y una coordinadora interinstitucional de investigación oceanográfica. Específicamente la oceanografía, la Dirección de Oceanografía, Meteorología y Protección al Ambiente Marino tienen que ver con cambio climático. Bueno, ¿cuál es la misión de la DIGAOM? Digamos, es la Dirección General Junta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. Bueno, es realizar estudios oceanográficos, hidrográficos y meteorológicos, principalmente que coadyuven a las actividades que realiza la Secretaría de Marina, tanto en aire, tierra y mar. Pero paralelamente coadyuvan a la protección de la población civil en zonas costeras, así como por la preservación de los ecosistemas marinos. La Dirección de Meteorología Marítima cuya función es la de generar pronósticos meteorológicos y de avisos de tiempo severo, principalmente en las unidades de superficie. Tiene una red de estaciones meteorológicas automáticas constituida por 36 estaciones específicamente, distribuidos en ambos litorales. Asimismo cuenta con 56 estaciones meteorológicas automáticas complementarias. La diferencia entre estas dos redes es que las automáticas de superficie tienen transmisión satelital y las otras, bueno, son instaladas más que nada para los mandos navales, para su toma de decisiones. En esta diapositiva, bueno, tenemos el mapa con las 36 estaciones meteorológicas automáticas de superficie, y a la derecha tenemos las tablas con algunas de las estaciones, así como con el año del primer dato registrado por cada una de ellas. Quiero hacer mención en este aspecto que la Dirección de Meteorología Marítima es relativamente joven en la Secretaría de Marina. El dato más antiguo que tenemos y registrado es de 1999.
como ya se venía comentando en este taller, la dificultad de algunos de los servicios meteorológicos y la Secretaría de Marina no se excluye de esto, es la continuidad en el registro de estos datos. Estoy poniendo como ejemplo de temperatura de una estación meteorológica automática del Salado Veracruz, que corresponde al 2006. Bueno, podemos ver que en esta serie de tiempo no tiene ningún hueco en cuestiones de datos. Sin embargo, en esta serie de datos que corresponde a la misma EMAS, en la misma situación del Salado, ahí podemos ver señalado con flecha roja un hueco en esta serie de tiempos. En lo que respecta a cómo solventar este tipo de problemas, bueno, la Secretaría de Marina tiene, como les había comentado, 56 estaciones meteorológicas automáticas complementarias que también llevan registro de datos, ¿no? Entonces hemos utilizado estos datos para complementar estos huecos. Sin embargo, no todos han coincidido o tenemos datos para solventar este problema. Sin embargo, bueno, tenemos otras opciones para librar este problema, ¿no? Bueno, que al final sería una propuesta, ¿no?, la de utilizar otros datos de otros servicios meteorológicos nacionales, como son del Servicio Meteorológico Nacional o de la Comisión Federal de Electricidad, que corresponden en ubicación con cada una de nuestras estaciones. Eso puede ser posible, bueno, a través de convenios como los que tenemos con el Servicio Meteorológico Nacional. Por lo que respecta al área de oceanografía, bueno, se cuenta con una red mareográfica constituida por 33 mareógrafos, 4 de ellos con transmisión satelital, telemetría satelital, 5 con telemetría a través de intranet de la Secretaría de Marina, tiene 4 mecánicos, y para este año se tienen 22 sin telemetría, y para este año se tienen planeado instalar 3 mareógrafos más. Y nuevamente podemos ver en la tabla algunos de estos mareógrafos, su ubicación y las fechas de sus registros, ¿no? Igual parten de 1999, los más antiguos. En la Secretaría de Marina los datos de estos mareógrafos son utilizados para el cálculo de mareas, de gráficos y de tablas numéricas, igual para utilización de nuestras unidades de superficie. Otro de los programas que tiene establecido la Dirección de Oceanografía es el programa de monitoreo marítimo costero de calidad del agua. Este se viene realizando desde 2004 a la fecha. Se tiene 25 áreas de estudio en el Golfo de México y Mar Caribe y 24 en el Pacífico. Bueno, y los parámetros físico-químicos que se vienen registrando son temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, nitritos y nitratos, ortofosfatos y amonio, sólidos suspendidos totales, grasas, aceites y bacterias coliformes fecales. Otras bases de datos de los mismos, de la Dirección de Oceanografía, y que es llevada a través de los institutos y estaciones de investigación oceanográfica ubicados en ambos litorales, son de sedimentológicos del periodo de 1976 al 2000, zooplanctónicos de 1976 a 1992, la de peces de 1976 a 1982 y de parámetros fisicoquímicos y bacteriológicos de 2004 a 2009. Vuelvo a repetir, estos estudios son realizados por los institutos y estaciones pertenecientes a la Secretaría de Marina, ¿no? Y en el mapa podemos ver la ubicación de cada uno de ellos en ambos litorales. Estos programas tienen que ver con la Dirección de Protección al Medio Ambiente Marino, y aunque bien no son datos, sí pueden de cierta manera canalizarse hacia monitoreo de cambio climático en algunos aspectos, ¿no? Uno de esos programas es el Permanente de Protección Ecológica de Estados Costeros, el cual realiza 3 actividades principalmente. Las preventivas, que son una serie de acciones previas para evitar contaminación al mar, como son el otorgamiento de permisos para vertimientos, conferencias o pláticas sobre concientización ecológica, y de 2 a 3 veces al año se establecen prácticas o simulacros de derrames de hidrocarburos, en donde participan diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, así como el Estado costero, donde se está realizando el simulacro. Las actividades de vigilancia son propiamente de protección y vigilancia a través de unidades de superficie, aéreas o terrestres de la Secretaría de Marina,
para prevenir precisamente la contaminación o destrucción de ecosistemas. Esto puede ser a humedales, a manglares, a costas, playas. Las actividades de control ya es la forma operativa en la que Secretaría de Marina lleva a cabo la recolección de hidrocarburos o derrame de algún contaminante en la mar a través de unidades de superficie y con personal especializado que se encuentran ubicados en cada uno de los mandos navales, vuelvo a repetir, en ambos litorales. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las propuestas de la Semana ante el Cambio Climático? Como los venía yo repitiendo, hace algún tiempo estamos tratando de participar con diferentes dependencias en el tema de cambio climático. Hemos estado tratando de hacer estas propuestas y bueno, las volvemos a presentar nuevamente. Identificar oportunidades de convergencia de esfuerzos intersecretariales, ¿no? Creo que estos son unos foros oportunos precisamente para tratar de encontrar ese acercamiento entre los diferentes dependencias y entidades que tienen que ver algo con cambio climático, tanto en el aspecto administrativo como el de investigación. Contribuir a construir bases de datos atmosféricos y oceanográficos. Hemos venido comentando en este taller las dificultades que tenemos los diferentes servicios meteorológicos específicamente, e incluso podría apostar a los mareográficos, probablemente tengan los mismos problemas. Yo creo que a través de convenios y colaboraciones entre nosotros podemos complementar y fortalecer esas bases de datos para investigación. Bueno, participar en la investigación sobre cambio climático es un aspecto que estamos tratando de arrancar e impulsar un poquito más a través de la gente especialista que se encuentra en cada una de las direcciones de la Dirección de Oceanografía, Hidrología y Meteorología. Y bueno, finalmente cooperar con autoridades de los 3 órdenes de gobierno para el monitoreo y el establecer nuevamente estrategias ante el cambio climático. Y con esto doy por terminada mi presentación. Gracias. Muchas gracias. Pasamos para el tercer ponente, el doctor Ricardo Prieto González. Es licenciado en Física y Física de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Ha sido docente a nivel posgrado e impartido numerosos cursos y conferencias. Su formación profesional está relacionada con la mecánica de fluidos atmosféricos con la ayuda de las ecuaciones de la física matemática y de programación por computadora. Sus principales líneas de investigación son el estudio y modelación del clima y del cambio climático. De hecho, tiene por ahí un artículo sobre pronósticos de fenómenos meteorológicos para Chiapas. Y actualmente se desempeña como especialista en hidráulica en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Por favor. Sí, muchas gracias. Dentro de esta sesión voy a hablar desde un particular punto de vista del manejo de datos para determinar un poco la relevancia que tiene la lluvia ciclónica en México. Y dentro del tema, pues vamos a tocar algunas de las cuestiones que ya se han manejado a lo largo del día sobre lo que son las bases de datos y los datos, particularmente del Servicio Meteorológico Nacional, así como también de otras 2 bases de datos internacionales. Dentro del contenido tengo una breve introducción, luego hablo sobre la temporada ciclónica en México, las bases de datos y climatología de la lluvia ciclónica en México para un periodo de 30 años, yendo desde 1977 hasta el año 2006. Brevemente analizaremos los resultados obtenidos y tengo 2 hojas de discusión y conclusiones. A manera de introducción, históricamente tenemos que los ciclones tropicales han ocasionado daños considerables a diversas zonas de México. Los daños han sido provocados mayormente por los efectos individuales o combinados de la lluvia, el viento y el oleaje extremo que acompañan a estos ciclones tropicales. Ahí tenemos algunos ejemplos. La fotografía de la izquierda es el caso de las inundaciones de Stan en Chiapas. La de en medio es el efecto de lluvia en una zona comercial de Cancún, y la de la derecha es el efecto del oleaje por el huracán Vilma en la isla de Cozumel. Aquí tenemos 2 imágenes satelitales y quisiera aprovechar esto para recalcar la importancia
que tienen los sensores remotos en el manejo de información meteorológica y climatológica. Esencialmente, estos sensores remotos, por ejemplo los satélites meteorológicos, ninguno de ellos es nacional, todos ellos son extranjeros. En particular, estas son imágenes proporcionadas por los satélites NOAA de los Estados Unidos. Han sido, digamos, traídas por la base por la estación terrestre del IMTA. Sin embargo, los datos, digamos, crudos provienen de los satélites norteamericanos, al igual que gran cantidad de otro tipo de información, e incluso también se encuentran los satélites europeos. En el lado izquierdo tenemos el huracán Henriette y en el lado derecho tenemos el huracán Dean, mientras se aproximaba a la costa sur de Quintana Roo. Normalmente, un año, digamos, promedio en el Pacífico tenemos alrededor de 15 ciclones tropicales, que incluyen tormentas tropicales y huracanes dentro de sus diferentes categorías, mientras que en el Océano Atlántico tenemos alrededor de 10 y medio, 11 ciclones tropicales. Sin embargo, existe una variabilidad muy importante en el número de estos fenómenos año con año. Ahí tenemos dos años particulares, el del Pacífico es del año 2003 y el del Atlántico es del año 1989. Y ustedes pueden notar las trayectorias más o menos típicas. En el Pacífico es hacia el centro del océano, digamos yéndose hacia Hawái. Alguno que otro de estos ciclones tiende a recurvar y a ingresar a territorio nacional por la costa pacífica, en particular por la península de Baja California o los estados de Sinaloa, Sonora, Nayarit, etc. Mientras que en el Océano Atlántico la mayor parte de los ciclones se dan sobre el centro del Atlántico y estos tienden a migrar también hacia el oeste. Sin embargo, gran parte de ellos se conoce este movimiento recurvatural, en donde se mueven hacia el norte y luego de vuelta hacia el este. Los que se forman particularmente o ingresan al Mar Caribe y al Golfo de México, pues prácticamente todos ellos tocan tierra, ya sea dentro del continente americano o en las islas del Caribe. Una imagen satelital de 3 fenómenos ciclónicos. De izquierda a derecha tenemos al huracán Jova, el huracán Kenneth y la tormenta tropical Max. Y digamos al sur de los estados de Oaxaca y Guerrero se encuentra desarrollándose otro sistema que podría formar también otro ciclón tropical. Esta imagen tiene varias intenciones. En primer lugar, está formada por un mosaico de 2 satélites. Ustedes podrán notar ahí cerca de Baja California, espero que parece que la resolución no es muy buena, sin embargo, existe una línea que denota la imagen tomada por uno de los satélites GOES y la otra por el otro satélite GOES. Y el otro punto que quiero tomar es que no todos los ciclones se forman en días diferentes. Puede haber formación múltiple e interacción incluso de uno con otro o de uno con varios, dependiendo exactamente de la localización, de la intensidad y de otros fenómenos atmosféricos existentes en la zona. Este es un día en donde en la gráfica de la izquierda tenemos la precipitación acumulada del día 5 de octubre de 2005, en donde vemos los efectos del huracán Stan, precisamente cuando ingresaba al sur del estado de Veracruz. Ustedes pueden notar que la lluvia más alta fue precisamente en la zona norte del estado. Sin embargo, y a pesar de que el centro del huracán se encontraba todavía en el Golfo de México, hay lluvias también bastante considerables en lo que es el estado de Chiapas y los estados de Oaxaca y Guerrero. Es decir, la lluvia ciclónica no nada más depende de la posición del centro del fenómeno, sino depende de las bandas del fenómeno e incluso depende de los fenómenos que lo acompañan. Por ejemplo, la zona de convergencia intertropical, frentes fríos, ondas del este, etc. A la derecha tenemos los efectos provocados por esta lluvia en algunos lugares del estado de Chiapas, ¿no?, que son bien conocidos, las inundaciones extremas que provocó este fenómeno. Bueno, hablando de las bases de datos utilizadas en este estudio, en primer lugar tenemos la temperatura en superficie, en donde se utilizó los datos de reanálisis
de la Agencia del Océano y la Atmósfera de los Estados Unidos. Con estas bases de datos determinamos cuándo es un año cálido o un año frío, dependiendo del promedio o de la diferencia respecto al promedio de esos 30 años. Otra base de datos que se utilizó fue la conocida como URDAT, que es la base de datos que contiene la posición y la intensidad de los ciclones tropicales, tanto del Océano Atlántico como del Océano Pacífico del Noreste. Y en tercer lugar tenemos la precipitación sobre México, que es la base de datos obtenida de las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Hace un rato se comentaba que en esos últimos 30, 40 años tenemos alrededor de 2.500 estaciones dispersas a lo largo del territorio. Aquí una visión del conjunto de información. En todo el rectángulo gris tenemos la precipitación sobre México de 1977 a 2006. En la elipse azul, o dentro de la elipse azul, tenemos la precipitación sobre México que se dio cuando tenemos los eventos ciclónicos. Esencialmente los eventos ciclónicos se producen de mayo a noviembre en general, aunque hay meses del año, por ejemplo, agosto y septiembre, donde la actividad ciclónica es mucho más intensa. El recuadro rojo identifica la precipitación sobre México en años cálidos del Pacífico del Noreste, y el recuadro verde identifica la precipitación sobre México en años cálidos del Atlántico. Entonces, ustedes pueden notar que esencialmente tenemos una información bastante rica y nosotros hemos tomado subconjuntos de esa información. Las regiones de estudio se muestran en los dos mapas que están abajo. Las coordenadas están ahí expuestas dentro de la gráfica. Y bueno, esencialmente el Pacífico del Noreste toma desde la punta de Baja California hacia el sur hasta 1.25 de grados de latitud norte. Y bueno, la zona ciclogenética más importante del Pacífico. Y en el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México tenemos que cubre prácticamente toda la península de Yucatán y va hacia el centro del Atlántico, cubriendo las zonas de las islas de Cuba, Haití, Puerto Rico, etcétera, en las Antillas. Bueno, yendo rápidamente a los resultados, en esta gráfica tenemos dos series de datos. Una es la anomalía de temperatura y el otro es la anomalía en el número de tormentas tropicales y huracanes, esta última en color rosa. La temperatura promedio fue de 26.2 grados centígrados y el número promedio de tormentas tropicales y huracanes fue de 11. Entonces ustedes pueden hacer la cuenta. En la escala a la izquierda es la de temperatura y la escala de la derecha es la de número de ciclones tropicales y huracanes. Entonces, bueno, yendo por ejemplo al año 2005, que es un año récord en cuanto que hubo un número muy alto de ciclones tropicales. Ustedes pueden notar, es el punto más alto, muy cercano al 20 en el número de ciclones. También fue un año bastante cálido en solamente 0.5 grados centígrados. Recordémonos que en escenarios de cambio climático estamos hablando de anomalías de temperatura de 1, 3 hasta 5 grados centígrados, dependiendo de la región del planeta en que queramos hacer el análisis. Sin embargo, por ejemplo, en otro año que fue cálido, alrededor del 98, no hubo un número tan alto de ciclones tropicales, ¿no? A pesar de ello, los años continuos mostraron una tendencia hacia un número mayor. Este mismo análisis lo hicimos para el Pacífico. Aquí cabe recalcar que la señal del Atlántico es mucho más clara que la del Pacífico. En el Pacífico tenemos una temperatura promedio de 25.1 grados centígrados y el número promedio es de 15,5. Es decir, es una zona donde los ciclones tropicales se generan en mayor número. Y ahí esencialmente notamos, por ejemplo, alrededor del año 97, una anomalía de temperatura bastante alta de más de 1 grado centígrado. Esto se da precisamente por el famoso fenómeno del Niño. Y en ese momento también hubo una anomalía positiva en el número de tormentas tropicales y huracanes de 5 fenómenos. Entonces, bueno, hay cierta correlación, pero no es inmediata, no es clara. Y cabe recalcar que
la temperatura no es la única variable de la cual depende la generación y mantenimiento de estos fenómenos. Bueno, haciendo esa cuenta, dividimos los años que fueron cálidos en el Atlántico y los años que fueron fríos. Y a partir de tomar cada uno de los días en los que hubo un fenómeno ciclónico presente en el Atlántico, tomamos en cuenta la precipitación caída sobre México y realizamos el mapa de la izquierda. El mapa de la izquierda es para los años cálidos, el mapa de arriba a la derecha es para los años fríos, y al hacer la resta, esencialmente tenemos una anomalía positiva en precipitación. Estamos hablando de que hay zonas del país que reciben alrededor de 150 milímetros por año más de precipitación ciclónica o relacionada o durante eventos ciclónicos que en años fríos. Esto es bastante interesante, ¿no? Y esencialmente toda la señal es positiva, salvo algunos puntos por ahí dispersos en el norte del país. Hicimos exactamente el mismo trabajo para los fenómenos ciclónicos del Océano Pacífico y ahí la señal es bastante distinta, que es esta. Entonces, aquí detectamos que, por ejemplo, la zona del Istmo de Tehuantepec registra una precipitación menor cuando hay fenómenos ciclónicos del Pacífico. Sin embargo, la península de Baja California y el estado de Sonora particularmente tiene los extremos de lluvia más altos. Cabe recalcar que esto está de acuerdo con los mapas que mostraba el doctor Rosengaus hace un momento, en donde esencialmente detectaba que las penínsulas, tanto del Baja California como de Yucatán, tenían más precipitación en sus mapas, ¿no? Aquí hicimos un caso ligeramente distinto, en donde ambos océanos eran cálidos o ambos océanos eran fríos. Y la diferencia es la que se muestra. Entonces, si hay un calentamiento, digamos, general de los dos océanos, tendríamos que el Istmo de Tehuantepec tiene menor precipitación de tipo ciclónico, mientras que hay bandas, por ejemplo, la que corre de Tamaulipas a Jalisco y la que corre desde Baja California Sur hasta Sonora, en donde tenemos mayor precipitación. Esto, digamos, en mi opinión, yo lo asocio a la recurvatura de fenómenos que entran por la costa pacífica y a la entrada de fenómenos desde el Golfo de México. Haciendo la cuenta en lámina media, tenemos que cuando hay años cálidos del Océano Atlántico, se tiene alrededor de 78.38 milímetros por año más de precipitación, mientras que cuando existe años cálidos del Océano Pacífico del Noreste, se tiene una disminución de menos 0.25.12 milímetros por año. Y cuando es en ambos océanos los años cálidos, también se tiene una disminución de la lámina media nacional. Bueno, un poco más adelante voy a recalcar este punto. Aquí me voy a permitir leer la discusión de estos resultados. Podemos concluir que las temporadas ciclónicas son sensibles a los cambios de temperatura en superficie que se produjeron sobre las zonas del Atlántico y del Pacífico del Noreste en el periodo estudiado del 77 al 2006, sobre todo produciendo anomalía en el número de eventos ciclónicos que fueron observados. Se observó que un incremento de temperaturas en las áreas oceánicas está ligado a una anomalía considerable en la lluvia asociada a los eventos ciclónicos, sobre todo para los ciclones del Atlántico, que se ve reflejada en mayores lluvias para amplias regiones de México. En el Istmo de Tehuantepec sufre un déficit de precipitación cuando existen temperaturas más elevadas en el Océano Pacífico. Esto es el resultado de que la humedad se mueve hacia el mar, acarreada por los fenómenos ciclónicos del Pacífico que mayormente migran hacia el oeste. Y un poco de conclusión sobre los datos. En este trabajo se utilizaron 3 bases de datos, 2 de ellas internacionales y una nacional. Las herramientas utilizadas para la obtención de estos datos son numerosas, desde los pluviómetros de las estaciones meteorológicas básicas hasta los satélites y misiones aéreas tripuladas. La integridad y calidad de los datos dentro de estas y otras bases de información es indispensable para determinar conclusiones apropiadas sobre fenómenos climáticos complejos. Complementando los estudios realizados con observaciones, también es muy importante el implementar modelos físico-matemáticos que validen los resultados obtenidos.
Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al último ponente, aquellos que ya tengan preguntas de una vez para los ponentes, las podemos ir pasando para la siguiente fase. El último ponente de esta mesa es el doctor Jesús Romo y García. Él es estadístico, matemático por formación, entonces tiene una visión un poco diferente del problema, más desde el punto de vista de los números. Ha trabajado muchísimos años en el INEGI en responsabilidades como la producción de encuestas sociodemográficas, en censos nacionales, en estadísticas económicas del Banco de México, y actualmente es el director general adjunto de Estadísticas del Medio Ambiente. Ha participado en el INEGI en la concepción y organización del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el subsistema de información de geografía y medio ambiente. Entonces tiene la otra versión y parte de la responsabilidad de tener datos, ¿no? Jesús, por favor. Gracias, Arturo. Bueno, déjenme decirles que estoy aquí en calidad como de emergente. Esta presentación la iba a hacer el ingeniero Mario Reyes, quien tuvo un conflicto de agenda. Entonces, obviamente pues estoy haciendo una lectura, ¿no?, de la presentación. La entiendo como la idea de enmarcar estos problemas de cambio climático dentro del contexto institucional para la producción de información estadística y geográfica. Bueno, vamos a tomar varios puntos. Primero, ¿dónde sucede el clima? Esto yo no lo sabía, pero Valentina Davidova me lo explicó. Hay una interacción de 5 esferas, ¿no? Ahí está detallada la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera. Luego ahí en blanco ven lo que supondría yo que es la criósfera, ¿verdad?, la parte de hielos. Y enmarcado en rojo, la actividad biológica que se da ahí, ¿no?, la biosfera. Entonces, todos estos elementos interactúan. Debiéramos medir, según me dicen, en todos ellos para tener una comprensión del clima terrestre. ¿Cómo contribuimos como productores de información estadística y geográfica, en este caso al asunto de cambio climático? Como saben, estamos recientemente tratando de implementar una reforma constitucional, el artículo 26, que se materializó en una ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y que da origen a este concepto del sistema. Lo que estamos tratando ahora es de integrar en el sistema a los productores para mejor atender las demandas que nos presentan. Tenemos, digamos, como 2 frentes que estamos tratando también de integrar: el frente estadístico y el frente geográfico, ¿no? Hablamos un poco ahora de la caracterización climática. Yo creo que esto lo saben bien. Digamos que hablamos de factores que intervienen en el clima: relieve, altitud, distribución de tierras y aguas, circulación atmosférica, y luego aquí vienen un pequeño show, si no me acuerdo, que son unos mapas, ¿no?, en este caso de precipitación total anual en la época de lluvia, mayo-octubre. Y luego les voy a enseñar otro que también se mueve mucho, que es el de la época de secas, ¿no? Yo como estadístico medio me marean los mapas, me gustan los mapas, pero yo prefiero una tabla fija que pueda haber concentrado, ¿no? Pero bueno. Tenemos este tipo de mapas. Aquí si usamos esta clasificación de Köppen, ¿no?, adaptada por Enriqueta García, que es la que usamos en esto. Tenemos este mapa que es, yo supongo, un mapa elaborado más o menos hacia los 80s. Actualmente está trabajando en una actualización de este tipo de trabajos.
Tenemos ahí unas series de precipitación por las 2 temporadas que veíamos. Se señalan ahí eventos de sequía. Ciclones, pues ya lo acabamos de ver con mucho detalle, ¿no? Un montón de trayectorias desde el 1851 al 2004 por las categorías, de acuerdo a la escala que se utiliza. Este fenómeno que ya surgió hace un rato, ¿no? De las islas de calor, ¿no? Que puede influenciar tanto las mediciones en las estaciones como el propio clima a nivel local. Esta serie de la estación Tacubaya, donde se ve pues una tendencia bastante clara al incremento de temperatura. ¿Cuánto de esto es cambio climático y cuánto es el efecto de la urbanización? Pues bueno, habría que trabajarlo, ¿no? Los organismos internacionales estiman que la temperatura media del planeta ha aumentado alrededor de 0.6 grados en los últimos 100 años. Se piensa también que los patrones de precipitación global se han alterado, produciendo inundaciones de terrenos costeros y ciudades, tormentas más intensas, siniestros en cultivos en áreas vulnerables, aumento de sequías, olas de calor más frecuentes. Y ahora pasamos a la parte más institucional. Primero vamos a hablar de IDMEX. Aquí dice la Iniciativa Mexicana de Infraestructura de Datos. Las IDES son marcos para organizar el desarrollo de la información geográfica, es un concepto que está por ahí, digamos que toma como base la idea de infraestructura en el sentido de la infraestructura eléctrica o la infraestructura, etcétera, para proveer servicios. Pues aquí hay una infraestructura que al final nos permite soportar el servicio público de información en materia de geografía. Una infraestructura de datos incluye políticas, normas, tecnología, capital humano, etcétera, ¿no? Para la producción y distribución de información geográfica. La IDE, la Infraestructura de Datos Espaciales de México, pues se llama IDMEX, ¿no? Aquí tenemos en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfico, que es un marco posterior al de la adopción en la antigua Dirección General de Geografía, ahora es Geografía y Medio Ambiente, de la IDE. Entonces, aquí se está haciendo un esfuerzo por mostrar cómo es que embonan los conceptos. En el sistema tenemos al centro, ¿no? El sistema está integrado por unidades de Estado. Esas unidades tienen como propósito generar la información de interés nacional. Este concepto es central, quizás luego lo tengo que ampliar un poco. Estas unidades se articulan con otro concepto que se llama la Red Nacional de Información. Si van siguiendo las flechas, ¿no?, de sentido contrario a manecillas del reloj. Se organiza a través de subsistemas. Me parece que el doctor Sojo explicó esto. En este momento tenemos 4 subsistemas: el demográfico social, el económico, el de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia, y finalmente el que nos ocupa ahora, que es el subsistema geográfico y del medio ambiente. Toda esta maniobra está coordinada por el instituto, ¿no? Pero desde luego es claro que el sistema es mucho más que el instituto, ¿no? En la ley se plantea que el Subsistema Nacional de Información Geográfica y Medio Ambiente tiene 2 componentes, así le llama: el geográfico, el cual se identifica con ese concepto anterior de IDMEX, y el de medio ambiente. Hay en la ley el señalamiento de los temas de los que debe ocuparse cada uno de los componentes. Yo creo que no tiene sentido leerlos, ¿no? Aquí vamos a presentar algunas cosas de la información que ya está disponible, alguna en INEGI y otra en otras unidades del sistema, para
el análisis de los problemas de cambio climático. Primero, la información sobre perfiles de suelo y el uso de suelo y vegetación en las distintas series que tienen una incidencia directa con un tema que vamos a ver en la tarde, ¿no?, que es la fabricación del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Otro elemento fundamental para esto es el Inventario Nacional Forestal y de Suelos. La gráfica es bastante compleja, pero digamos que pretende representar la vida azarosa de ese inventario, ¿no?, que ha ido de un lado para otro, pero que yo creo que ahora se está consolidando de una manera interesante en CONAFOR, ¿no? Este operativo estadístico y geográfico simultáneamente, yo creo que resulta central para muchos propósitos y entre otros para proveernos de información necesaria para la comprensión de los fenómenos de cambio climático. Se cuenta también con estadística ambiental, ahí tenemos algunas publicaciones que se han compilado sobre el tema. Y finalmente vamos a presentar algo que estamos todavía desarrollando, que es dentro del marco de la nueva ley y del subsistema, plantear un modelo de cómo vamos a desarrollar la información ambiental. Digamos que el modelo, como resultado de análisis de diagnósticos, de recomendaciones y tendencias internacionales y de las atribuciones que da la ley a los integrantes del subsistema, vamos a concebir un modelo en el cual tiene algunos elementos, una estructura de procesos que vamos a ver, el tema de organización del subsistema y algunos elementos de cuál es la información que es materia del mismo. Esta lámina pretende mostrar cómo es que tenemos una serie de elementos que vamos a aglutinar para finalmente prestar el servicio público de información, que es lo que está hasta el final, ¿no? Tenemos arriba los distintos elementos que requerimos ir desarrollando. Estos se han ido desarrollando sobre la marcha a distinto ritmo. Un marco conceptual que resulta absolutamente fundamental como cimiento de todas las cuestiones. Un diagnóstico que tiene que estar actualizado, que contraste la existencia de información estadística y geográfica contra el marco conceptual. La definición de la información de interés nacional, que rápidamente lo digo, interés nacional en términos de la ley tiene dos características centrales. Una es que es una información relevante o pertinente, en el sentido de que tiene que ser indispensable para elaborar políticas públicas, y la otra, que tiene que ser información que esté elaborada con base a una metodología, la ley dice, científicamente sustentada. Luego tenemos un grupo de programas articulados, desde un programa estratégico de más de 24 años, un programa coincidente con la administración sexenal, que se llama Programa Nacional, y programas anuales, ¿no?, para organizar el trabajo de producción de información y difusión. Normas técnicas y organización, que vamos a ver en un momento. Todos estos elementos nos permiten generar los datos, aquí pusimos ambientales. La ley nos señala que debemos hacer utilizando una parte, ¿no?, es una cuestión que tenemos con Arturo, del Sistema Nacional de Información Ambiental y Recursos Naturales, de Semarnat, y complementarlo con un sistema de inventarios, encuestas y registros administrativos. Todos estos datos ambientales nos sirven para varias cosas. Uno, para elaborar un catálogo nacional de indicadores de medio ambiente que prevé la ley. Otro, para apoyar al sistema de cuentas económicas y ecológicas de México. Esto lo refirió en la mañana el doctor Sof en su intervención. Y para otros usos, como evaluar el desempeño ambiental del país, el informe del estado de medio ambiente, modelado de escenarios ambientales, que creo que es mucho de lo que hemos estado viendo, para sustentar la Planeación Nacional del Desarrollo Sustentable y, en general, para brindar el servicio público de información.
el subsistema está organizado, está concebido como el conjunto de unidades, es decir, digamos, oficinas que tienen atribuciones para generar información estadística y geográfica de los 3 órdenes de gobierno, y tiene un órgano colegiado que se llama el Comité Ejecutivo del Subsistema, que preside el doctor de Alba, y tiene una serie de comités técnicos especializados temáticos. A este momento tenemos ya, digamos, en operación 5 de ellos. El de agua, el de uso de suelo, el de atmósfera y clima, el de información geográfica básica y de información en materia de energía. Yo creo que si repasamos ahí, pues prácticamente todos van a tener que contribuir de alguna manera u otra a los asuntos que nos ocupan. Ciertamente atmósfera y clima tiene un papel ahí distinguido. En agenda traemos integrar por lo menos un par, biodiversidad y residuos, y bueno, y hay que considerar algunas otras posibilidades. Esta es la manera como estamos organizando el trabajo de las unidades. Finalmente, en la parte programática, estamos ahora integrando pues un poco vamos a decir, la lista completa de operativos estadísticos y geográficos que sobre los diferentes temas de los comités se van a elaborar. Esta es una versión preliminar. En particular, en atmósfera y clima, pues estamos, en la parte que corresponde a clima, estamos tratando de integrar todo el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional y algunas otras redes, la red de INIFAP, la red de Marina, hay una red de la CFE, para contar con estos datos de calidad que se requieren, con la representatividad necesaria para poder hacer las interpolaciones que aquí se han mencionado, y en fin, dar la base de mucho del trabajo de monitoreo del clima, ¿no? Esto, desde luego, podríamos seguirlo presentando, pero no lo voy a hacer. Luego vendría lo que corresponde a… Ya ni pasa. Bueno, aquí concluyo. Sigue aquí por temas, ¿no? Las listas, exactamente en este trabajo estamos ahora concentrados en formular esto como programas, se llaman programas de trabajo de los comités técnicos especializados. En este marco es que con la colaboración de todas las unidades que elaboran información estadística y geográfica, es que identificaremos qué es la información que tendremos que producir y difundir en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene más? Si no, nos pueden empezar a pasar. Vamos a cambiar un poco el orden de cómo van a ir respondiendo. Voy a dejar al doctor Rosengaus al final porque es el que tiene más y no se va a acabar el tiempo en todas las respuestas. De todas maneras, les pediría que fueran lo más breves posibles. Hay un par de preguntas que son generales, entonces les pediría que si tienen algo que comentar acerca de eso, en su participación lo comenten, ¿no? Empezaríamos primero con el capitán Juan Aguilar, el secretario de Marina, pasaríamos por Ricardo Prieto, Jesús Romo y terminamos con el doctor Rosengaus, ¿no? Antes, las preguntas como generales para que las vayan como contemplando son las siguientes. De Cecilia Vanegas, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, es ¿cómo interactúa el Servicio Meteorológico Nacional, Marina, Conagua, INTA y INEGI para la generación de las estadísticas oficiales de parámetros relevantes e indicadores para el análisis de cambio climático? Si tiene alguna respuesta se los agradecería. Y la siguiente pregunta de José Vence Rivera del INEGI es que si en su experiencia profesional o para la toma de decisiones han utilizado un índice sintético comparable en el tiempo, construido de manera simultánea a partir de un conjunto de variables disponibles. Entonces le pediría primero al capitán, si es que nos responde la pregunta en específica y si tiene algún comentario en particular sobre estas, también lo hiciera. Sí, con respecto a la primera pregunta sobre interactuar con otros servicios meteorológicos
Específicamente la Secretaría de Marina hemos tenido acercamientos con varios de ellos, un poquito en forma más general con Servicio Meteorológico Nacional, y no ha sido únicamente en el aspecto de compartir bases de datos, sino incluso de capacitación a nuestro personal. El Servicio Meteorológico Nacional, como la ente oficial del Servicio Meteorológico en México, pues es el responsable de esta área, ¿no? Marina ha insistido un poquito en el aspecto de, y como lo vine planteando en este taller, el de unir esfuerzos. La situación económica del país este año se complicó, bien lo sabemos, entonces va a ser un poquito más difícil el de que se destinen dineros específicos al desarrollo o instalación de otras estaciones meteorológicas. Eso es lo que mejor podemos hacer, y la única opción que tenemos es unir esfuerzos. Entonces, en ese aspecto, Marina ha estado en pláticas con los servicios meteorológicos nacionales, como bien lo vengo repitiendo. Este año se concretó, o el Servicio Meteorológico Nacional concretó la implementación de una, le llaman ellos una red de redes, donde estamos participando varios servicios meteorológicos, entre ellos, si mal no recuerdo, los de la Comisión Federal de Electricidad, nosotros y, bueno, obviamente la del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, sí se vienen haciendo esfuerzos en este aspecto, ¿no? Por lo menos en la creación de bases de datos y compartir los datos de nuestras redes de estaciones meteorológicas. Muchas gracias. Le pediría a Ricardo Prieto, por favor. Sí, buenas tardes. Voy a leer una pregunta. Es de Luis Manuel García Moreno, del Instituto de Protección Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas. La pregunta es: ¿cómo socializa el IMTA el resultado de sus investigaciones para la protección civil? Bueno, eso es una pregunta, y en relación a lo que comentaban hace un momento. El IMTA tiene varios medios de comunicación. Entre ellos está la página web, que es www.imta.mx, y dentro de esa página web ustedes podrán encontrar una liga a lo que se conoce como el sitio web de Galileo. En el sitio web de Galileo se encuentran prácticamente información meteorológica y climatológica sobre México en varias vertientes. En particular, una de ellas habla del estado de Chiapas. Aparte de eso, dentro del IMTA se encuentra el centro conocido como el Centro de Consulta del Agua, en donde se tiene información digital, informes, productos, libros, etcétera, producidos por el IMTA y por otras organizaciones. Aparte, tenemos una oficina de comunicación social, donde continuamente se hacen eventos, se participa en simposios, conferencias, congresos, etcétera. Y bueno, nuestra relación también con el Sistema Nacional de Protección Civil es muy amplia. Hablando un poco del tema de ciclones tropicales, con el SINAPROC hemos establecido la versión automatizada del sistema de alertamiento temprano para ciclones tropicales, en donde se producen mapas que revisa este sistema, y con ellos se activan las alertas, ya sea que es una base de colores, ¿no?, que todos ustedes conocen, que va desde el azul, pasando por el verde, amarillo, naranja y rojo, dependiendo del fenómeno que incida sobre el país y de la cercanía. También estamos promoviendo la elaboración de un sistema similar, pero ya no para ciclones, sino para los frentes fríos y los nortes. Todos sabemos de los eventos, por ejemplo, de Villahermosa, que los frentes fríos tienen un alto impacto sobre amplias partes del territorio nacional. En particular, también tienen un amplio impacto sobre regiones económicamente muy importantes, por ejemplo, las que se refieren a la explotación de hidrocarburos en el Golfo de México, en donde los eventos de oleaje alto y viento intenso obstaculizan las labores de explotación. Y eso sería todo. Gracias. Doctor Romo, por favor. Sí, tengo una pregunta. Jorge Vázquez, CRU, no sé qué es eso, pero bueno. ¿El INEGI genera su propia información del clima o se utilizan sistemas de información de datos de la academia y agencias como el Servicio Meteorológico? No, por supuesto que tomamos la información del Servicio Meteorológico, ¿no? Nosotros no monitoreamos directamente esto. Y
La otra, y de hecho estamos tratando de conseguir algunos datos de la academia por ahí. Con respecto a la general, solamente menciono, complementando un poco aquí lo que dice Juan, es que dentro de este programa que estamos elaborando ahora en el Comité Técnico de Atmósfera y Clima del Subsistema de Medio Ambiente y Geografía, uno de los retos que estamos planteando y acciones es precisamente consolidar este esfuerzo de integración de redes, ¿no? Esta red central a cargo del servicio meteorológico, con redes que tienen, digamos, normalmente como fines más particulares, ¿no? Como puede ser la de Marina o la del INIFAP, ¿no? Que está orientada a cuestiones agropecuarias, y la de CFE, ¿no? Gracias, doctor Rosengaus, por favor. Víctor Magaña de la UNAM comenta: el análisis de tendencias de lluvia construido para el periodo 1961-2000 tiene señales de la variabilidad interdecadal y por lo tanto no refleja la tendencia del siglo XX. Completamente de acuerdo. No solamente incluye esta variabilidad interdecadal, sino, como lo mencioné, incluye urbanización, cambio de uso del suelo, etcétera, etcétera. O sea, no intenta de ninguna manera adjudicar, digamos, lo que estamos viendo en esos mapas a cambio climático global. Es todo el, digamos, la tendencia que se observa en esos 40 años. Además, en 40 años es muy fácil equivocadamente identificar algo como una tendencia cuando en realidad es una oscilación de cierta, digamos, de X número de años, ¿no? Ciertamente la multidecadal es muy difícil de identificar ahí como una oscilación, ¿no? Pero completamente de acuerdo con el comentario. Jorge Vázquez de CRU dice: bueno, pero la malla solo es útil para algunas aplicaciones, no para todo. Completamente de acuerdo. O sea, hay aplicaciones, en principio cualquier aplicación que pudiera ser resuelta con mediciones puntuales, con control de calidad muy adecuado, etcétera, etcétera, debería ser atacado desde ese punto de vista. Pero cuando se empiezan a tomar decisiones así a nivel nacional o se necesitan hacer escenarios relativamente rápidos, entonces se puede recurrir precisamente a esta base de datos interpolada en malla irregular, ¿no? ¿Cuál es la incertidumbre de cada punto interpolado? Es una pregunta muy difícil de contestar, no tengo una contestación en este momento. Lo que sé es que se podría hacer un análisis de propagación de errores de cada una de las estaciones que aporta en cada uno de los días a la base de datos, y en principio se podría tratar de evaluar eso. En este momento no lo tenemos. Lo que vale la pena aquí mencionar es que sí se hizo un análisis de qué tan lejos estaban son 24 vecinos que aportan a cada uno de los nodos. Por supuesto, en forma proporcional al alejamiento que tiene del nodo. Los más cercanos aportan más que los más lejanos, pero en este análisis se llegó a la conclusión de que en la zona donde hay mayor densidad de México, digamos alrededor de la Ciudad de México, digamos, la zona que incluye a estos 24 estaciones que aportan a cada nodo son 32 kilómetros, me parece, entre 30 y 32 kilómetros, y en el caso de las zonas menos densamente instrumentadas son alrededor de 60 kilómetros, ¿no? Esa es más o menos la distancia a la que están estas 24 estaciones Entonces, esto nos indicaría que cualquier peculiaridad que fuera mucho más pequeña que 60 kilómetros en algunas zonas de México o como 30 kilómetros en otras zonas de México, realmente podría no, o sea, no hay que tratar de obtener de esa base de datos más conclusiones de las que nos puede dar, ¿no? Y un comentario que me preocupa, que me imagino que está hecho a propósito, dice: un observador podría medir con menos calidad si decimos que la interpolación resuelve datos faltantes. No sé si podríamos decirlo o no, pero el caso es que la interpolación no produce ningún dato. La interpolación es una cosa que nos facilita el uso de la información, pero que en principio está remapeando la información que ya tenemos en la misma, en otro formato, ¿no? De ninguna manera está generando nueva información, y de ninguna manera debemos utilizarlo como un pretexto para no medir bien, ¿no? Eso evidentemente. Y se me pasó, por aquí hay uno que dice: ¿qué le pasa a los eventos extremos en la interpolación? Bueno, evidentemente se suaviza, ¿no? Yo digo que para explicarle a la gente cómo es la base de datos interpolada en una malla regular, les digo que, bueno, la base de datos original tenía muchos picos para arriba y para abajo, y la base interpolada en una malla regular está rasurada, ¿no? O sea, todos los picos como
todos están rasurados. Esto no quiere decir que no son reales, quiere decir que la interpretación que tenemos que hacer de los valores nodales no es la misma que si fuera una estación climatológica que estuviera ubicada en ese sitio. Tiene que ser una interpretación diferente y los umbrales de qué es extremo y qué no es extremo, etcétera, cambian, ¿no? Y entonces ahí hay que usarla inteligentemente, ¿no? José Camilo Sosa Vázquez, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno del Estado de Puebla, dice: así como hay un servicio meteorológico nacional, podría crearse un servicio climatológico nacional por la actual importancia que tiene el clima. Por supuesto que podría crearse. Yo creo que aquí yo tendría dos comentarios, ¿no? Uno de los comentarios sería que si se creara un servicio climatológico nacional, debería ser una entidad verdaderamente interinstitucional. Deberíamos buscar mecanismos específicos para que todas las instituciones que están interesadas en este tema, que con el interés que hay en cambio climático global, pues prácticamente son todas las. No se puede pensar en ninguna entidad de gobierno, creo que a ninguno de los tres niveles de gobierno que no tuviera interés en esto. El otro comentario sería que no sería, incongruente con el hecho de que el Servicio Meteorológico Nacional de México es muy pequeño para el tamaño de país, para el Producto Nacional Bruto del país y para la población del país. Por ejemplo, para no poner demasiados números, el Servicio Meteorológico de Cuba es más grande que el de México, pero Cuba tiene el tamaño y la población de Veracruz. Entonces, en realidad estamos tratando de operar al país con el Servicio Meteorológico de Veracruz. Entonces, bueno, no con uno más chiquito que el que sería el Servicio Meteorológico de Veracruz. Ciertamente podría tener méritos el pensar en un servicio climatológico nacional. Hay una propuesta que hace 3 o 4 años formal que se le presentó de alguna manera al Congreso de la Unión, etcétera, en formar una tercera gerencia que sería una gerencia de climatología, tratando de incorporar personal que tuviera el perfil adecuado para climatología y para cambio climático dentro del Servicio Meteorológico Nacional. Digamos, para climatología descriptiva siempre lo hemos tenido, para la parte, digamos, mecánica de procesar los datos, recopilarlos, etcétera, etcétera, tenemos el personal, pero el perfil del empleado típico del Servicio Meteorológico Nacional no es el que requiere el tema de cambio climático en este momento, mucho menos si queremos asignarle al Servicio Meteorológico Nacional la responsabilidad de que nos entregue resultados finales, etcétera, y nosotros nada más tomar decisiones, ¿no? Y René Altamirano del INEGI: ¿qué método usa el Servicio Meteorológico para validar su propia información? Pues es una pregunta tremendamente amplia, ¿no? Voy a interpretar que a lo que se refiere es a la información a la que yo me referí en la presentación. Entonces, 12, digamos, sistemas de control de calidad que implementamos o que hemos calculado para estas bases de datos, sobre todo para la base de datos de las estaciones climatológicas tradicionales, para cada uno de los días y cada uno de las estaciones que están en la base de datos que muchos de ustedes conocen como CLICOM, aunque ese es el nombre del manejador de la base de datos. Se hicieron se corrieron, digamos, en forma automática 2 métodos de control de calidad. Uno de ellos trata de identificar la congruencia de cada estación con las estaciones vecinas, de tal manera que se califica, no se identifica si un dato es erróneo o no es erróneo, simplemente se identifican sospechosos de ser erróneos en términos de la calificación de calidad que recibe. Cualquier usuario de CLICOM que quisiera tener esos datos podría solicitárnoslos en forma paralela. No se modifica ningún dato, los datos originales de la base de datos están ahí, pero están calificados de alguna manera. Entonces alguien podría decidir, entendiendo cuál es el algoritmo que se siguió, podría decidir, bueno, todos los datos que tengan una calificación de calidad menor o igual a esta, los voy a dar de baja, no los voy a usar en mi análisis, y todos los que tengan una calificación mayor los voy a usar en mi análisis. Eso está disponible y lo pueden usar, pero para ser sinceros, no hemos tenido ninguna solicitud del uso de eso, aunque tampoco le hemos hecho mucha propaganda al hecho de que existe, ¿no? El otro método de control de calidad es un análisis de series de tiempo que identifica el sitio, bueno, el momento y la magnitud de la inhomogeneidad más
de la primera inhomogeneidad que se puede identificar en la serie. Los mecanismos o los sistemas de control de calidad que tienen que ver con identificación de inhomogeneidades, básicamente, una vez que se elimina la más grosera, digamos, pues hay que volver a procesar y luego identificar la segunda, la tercera, la cuarta, etcétera, etcétera. En este caso solamente está identificada la primera porque no modificamos la serie, sino simplemente le avisamos a la persona que el análisis digamos, tiene sospechas de tener una inhomogeneidad de esta magnitud en este sitio, y es la primera. Después de eso habría que repetir el ejercicio si la persona decide que sí es una inhomogeneidad y que se puede ajustar, ¿no? Creo que con eso respondo a todas las preguntas. Un comentario que yo quisiera hacer, que no está muy asociado a las preguntas, o digamos poco asociado a ellas, pero que me parece que es importante, es interesante que los dineros para modernizar la instrumentación nacional, en todos sentidos, pero la instrumentación meteorológica, no han venido del interés por cambio climático. En ninguno de los casos que yo recuerde, la motivación principal de la instrumentación meteorológica que se está instalando en el país está asociada con el interés de muchos de la comunidad, digamos, de cambio climático. Invariablemente este dinero ha venido de la comunidad que yo le podría llamar de toma de decisiones en tiempo real, básicamente protección civil y producción agropecuaria. Ahora, estos nuevos sistemas de medición automáticos, etcétera, etcétera, ¿se pueden utilizar para cuestiones de cambio climático? Sí. Pero nuevamente, hay mucho interés en cambio climático, pero ese interés no se manifiesta en el bolsillo de nadie. O sea, el dinero para instrumentar al país no ha venido de ese lugar, ¿no? Gracias. Muchas gracias. El resumen y conclusiones de la mesa mañana lo darán en la relatoría general, y solamente quisiera hacer un par de comentarios como más generales de las preguntas, ¿no? Uno tiene que ver, ustedes seguramente vieron que hay un chorro de información, ¿no? Y los que de alguna forma manejamos sistemas de información, vamos incrementando la cantidad de datos, pasamos de megabytes a gigabytes, terabytes, pero curiosamente, por más que aumentamos y aumentamos, siempre la percepción hasta afuera es que les falta información. Siempre nos falta información, o siempre tenemos algún problema de información, ¿no? Pero la otra cosa asociada casi siempre es que mucha de la información que tenemos guardada, almacenada, se usa muy poco. Y hasta que de repente hay una necesidad, por ejemplo, como esta de cambio climático, es cuando entonces volteamos la vista y decir, ¿y por qué no tenemos información de cambio climático? Y un poco es como la anécdota del doctor Rosengaus, ¿no? Seguramente hace 100 años, 80 años, cuando se empezaron a poner las estaciones meteorológicas, no estaban pensando detectar efectos del cambio climático, ni mucho menos. De hecho, se trataba, muchas de ellas era para hacer básicamente el mapa de clima, pensando que una vez que ya estuviera hecho, pues no tenía necesidad de que se siguieran manteniendo las estaciones meteorológicas, por ejemplo, ¿no? Y entonces de repente, 60 años después, resulta que teníamos que haber mantenido las estaciones porque teníamos que tener información buena sobre el cambio climático, ¿no? Entonces ahí es un punto muy importante. Y la otra cosa es que, ¿cuándo vamos a tener buenos datos? Cuando tengamos buenas demandas por parte de los usuarios. Muchas veces, y eso es casi como experiencia, cuando uno estaba en la academia, llegaban y decían, pues necesito datos, ¿no? Y lo primero que le decíamos, pues, ¿qué quieres hacer? Y en función de lo que quieres hacer, pues, es qué tipo de datos tenemos que generar o tenemos que hacer. Evidentemente, ahorita hay mucha información, no es completa, no es perfecta, pero permite hacer análisis muy interesantes como los que han estado presentando aquí, pero este tipo de análisis y detectar las faltantes, detectar las necesidades es lo que necesitamos hacer, pero tampoco podemos esperar hasta que estén todas las bases limpias, hasta que esté todo el país bien mapeado, como para empezar a hacer cosas. Es un proceso de retroalimentación, tenemos que ir trabajando lo que tenemos que ir mejorando para atrás, como bien dice el doctor Rosengaus, y tenemos que ir pensando en lo que necesitamos para 5, 10 o 15 años, si no, nunca vamos a tener realmente buenos datos para solucionar los grandes problemas nacionales, ¿no? Y en ese sentido, la interacción entre los que de alguna forma tienen que decir sobre presupuestos, de las instancias responsables de generar o coordinar información como el INEGI, las secretarías de Estado, y los usuarios como los investigadores, la academia en general y demás, pues es muy importante. Si no sabemos qué necesitan, créanme que va a ser muy difícil que en algún momento podamos satisfacer esas demandas de información a tiempo y con información de calidad, ¿no? Bueno, con esto doy concluido esta mesa. Muchísimas gracias por su paciencia. Yo sé que ya tienen un poco de hambre. No los hicimos esperar mucho y los esperamos en la sesión de la tarde. Muchas gracias.